Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a ver un momento clave, en una vida que, cambió muchas cosas. Sí, nos metemos con San Francisco de Asís, exacto. Pero no quizá la imagen más común. Nos enfocamos en un instante de duda, de revelación, el famoso sueño de Spoleto. Así es. Y para esto, nos basamos en unos textos, unos extractos de un documento que se llama Caverna, sueño de Spoleto.pdf. Ajá. Que no solo cuenta el evento, sino que profundiza mucho en qué significó, cómo lo transformó, y lo conecta incluso con jóvenes de hoy, con la Jufra, la Juventud Franciscana. Claro. Y esa es un poco nuestra idea hoy, ¿no? Intentar entender cómo un sueño, una cosa de una noche, pudo dar vuelta toda una vida. Totalmente. Pasar de buscar la gloria, el reconocimiento, a abrazar el servicio. Y sobre todo, ¿qué de todo eso nos dice algo hoy? Bueno, vamos a ver eso más de cerca. Es que es una historia muy potente. Toca algo universal, creo yo. La encrucijada de Francisco ahí, en Spoleto, es la tensión de siempre, ¿no? Entre buscar que te validen desde afuera, la fama, el poder, el qué dirán. Claro. Y por otro lado, responder a una llamada más interna, una voz que te lleva a la humildad, al servicio, a otro sentido de la vida. Esa tensión no desapareció, ¿cierto? Sigue ahí. Sigue totalmente presente. Y para captar la magnitud del cambio, hay que imaginarse al Francisco de antes. Las fuentes lo pintan, como un joven lleno de vida, pero con ambiciones muy terrenales. Claro. Soñaba con ser caballero, un líder, un guerrero famoso. Buscaba la gloria, el prestigio, lo que hoy diríamos ser alguien. Sí, destacar. Y su padre, que tenía dinero, comerciante, hasta le puso plata para el equipo militar, la armadura, todo. Exacto, lo apoyaba en eso. La conquista, la fama, eso era lo que lo movía. Estaba metido de lleno en los valores de su tiempo, de su clase. Quería triunfar según las reglas del mundo. Y con ese entusiasmo, con esas ganas, parte para Apulia, a una guerra. Buscando esa grandeza que él creía le iba a dar la felicidad, supongo. Claro. Pero el viaje se corta en Spoleto. Pasa algo inesperado. Y ese algo es el centro de todo esto. No fue una enfermedad grave, según cuentan, sino un sueño. Una visión en la noche que lo sacudió fuerte. Ajá. Que tenía ese sueño para frenar y en que iba tan lanzado. Y acá está lo interesante, y lo que el documento subraya mucho. El contenido del sueño fue, totalmente contrario a lo que él esperaba. ¿Ah, sí? No vio batallas ganadas ni honores. Vio algo relacionado con armas, un palacio, sí, pero la voz que escuchó le hizo una pregunta, desconcertante, casi absurda para él en ese momento. ¿A quién es mejor servir, al señor o al siervo? Uf, qué pregunta. Claro. Implicaba una elección radical, seguir buscando la gloria del mundo, sirviendo a los siervos, o sea, las ambiciones humanas, el poder que pasa, o empezar a servir al Señor, a Dios, por un camino de humildad, de amor. Era como preguntarle, ¿qué buscas en el fondo? ¿Qué es lo que realmente importa? Me imagino el desconcierto al despertar. Y las fuentes dicen que el impacto fue inmediato, radical. Sí. Que Francisco ya no era el mismo. Ese sueño le prendió una duda profunda sobre el sentido de su vida. Su brújula interna, que apuntaba firme a la ambición, empezó a moverse. A recalibrarse, digamos. Exacto. Se le abrió una posibilidad que quizás ni se había planteado en serio. Dedicar su vida a Dios, a los demás, sin buscar nada para él. Se encontró frente a una decisión, existencial. Y esa decisión es el punto de quiebre, el momento clave de su conversión. Porque no se quedó solo en la duda. Eligió, tomó el camino que le marcaba el sueño, servir al Señor. Y eso significó, como se vio después, abrazar la pobreza, la humildad como estilo de vida, el amor a los marginados, en lugar de la gloria que tanto había buscado. El documento lo presenta como un llamado a sacarse de encima lo superficial para encontrar algo más auténtico, más duradero. Es el inicio de desarmar su viejo yo. Este giro nos lleva de lleno a otro tema que el documento explora bien, el paso de buscar la grandeza humana a descubrir y abrazar la humildad divina. Antes de Spoleto, Francisco era, el alma de las fiestas, ¿no? El rey de la juventud de Asís. Gastador, generoso con la plata del padre, buscando siempre la admiración.
Claro, la figura del joven que busca su valor en cómo lo ven los otros. Exacto. Pero ojo, que el documento también sugiere, al mencionar su tiempo en la cárcel en Perugia, antes de esto, que Francisco ya había tenido como atisbos de que esos sueños de grandeza eran frágiles. Ah, interesante. La enfermedad, estar preso, quizá eso ya le había sembrado dudas sobre si ese camino de éxito mundano de verdad llevaba a la paz. El sueño de Spoleto, digamos, cayó en tierra fértil. Entiendo. Entonces, esta humildad divina que el texto pone en contraste con la grandeza humana, ¿cómo la define? Porque humildad a veces suena a verse menos, a poca autoestima. Es una aclaración súper importante que hace el análisis. La humildad divina a la que se sintió llamado Francisco no es menospreciarse, no es falsa modestia, es más bien un reconocer la verdad de fondo, que el valor real no está en el poder o el estatus que acumulas, ¿Sino en qué? sino en la capacidad de ponerte al servicio de algo más grande que vos mismo. Es entender que tus dones, tus talentos, se realizan plenamente cuando los pones al servicio de Dios y de los demás, sobre todo de los que más necesitan, sin esperar nada a cambio. El texto lo vincula directo a la enseñanza del Evangelio. El que quiera ser grande, que sea servidor. Es dar vuelta por completo los valores del mundo, una inversión total. Y el contraste con nuestra época es casi inevitable, ¿no? Los mismos textos lo señalan, pensando en los jóvenes. Totalmente. La presión por destacar, por el éxito que se mide por tener una imagen perfecta en redes, la validación por los likes, los seguidores. Es como si las ambiciones de Francisco de joven encontraran formas nuevas, quizás más sutiles, pero igual de fuertes hoy. Exactamente, y esa es la conexión que el documento hace de forma muy directa con los jóvenes de la Jufra, la Juventud Franciscana. Les plantea que ellos hoy, en su contexto, viven una disyuntiva parecida a la de Francisco en Spoleto. Están bombardeados por las expectativas del consumo, del éxito individual, del placer rápido, de la importancia de las apariencias. Sí, el texto casi que les lanza un desafío. ¿Van a seguir esa corriente o se animan a abrazar la propuesta franciscana de ser auténticos, de servir sin interés, de vivir la humildad como camino? No vivan para la foto, para la galería. Claro. Y vamos allá, porque no es solo un deberían. Desglosa lo que llama un proceso de conversión continua. Son como pasos o actitudes que, aunque los dirige los Jusfritas, me parece que iluminan un camino de crecimiento para cualquiera. ¿Cuáles serían esos pasos? El primero es clave. Renunciar a esa necesidad casi adictiva de que te aprueben desde afuera. Anima a preguntarse con sinceridad, ¿qué me muere? ¿Las ganas de que me vean, me admiren, me acepten? ¿O busco alinearme con algo más profundo, con lo que el texto llama el amor de Dios? Esa mirada hacia adentro, a las motivaciones, es fuerte. Recuerdo que mencionaba a otros. Sí, el segundo es cultivar la humildad y la sencillez en el estilo de vida. No como una pose, sino como una elección de sacarse de encima lo superfluo, las complicaciones que nos sirven, para vivir más ligero, más auténtico. Ajá. El tercero es el servicio concreto, generoso, a los demás, sobre todo a los que la sociedad deja de lado, sin andar calculando qué gano yo con esto. Y el cuarto, la práctica del discernimiento constante. O sea, pararse a pensar, a evaluar las decisiones, los deseos, los impulsos, viendo si responden a estos valores franciscanos o si uno está buscando solo su comodidad o su propio interés. Me llama la atención cómo todo esto resignifica incluso la figura del caballero, que era el gran sueño inicial de Francisco. Es que es una vuelta de tuerca genial. El joven Francisco soñaba con la gloria del caballero medieval. Armadura, caballo o batallas. Claro, la imagen del poder. Pero su conversión, según este análisis, lo transforma en lo que el texto llama un caballero de Dios. Ya no se trata de pelear por poder o por honor personal, sino de defender a Cristo sirviendo a los vulnerables, de ser testigo de que la verdadera grandeza está en la pequeñez aceptada, en la humildad. El documento contrasta muy bien al caballero del ego, que lucha por su propio nombre, con este caballero de Dios, que lucha por amor. Es interesante cómo se le da un nuevo significado a una figura tan asociada al poder y la fuerza. ¿Y cómo se traduce eso de ser caballero de Dios hoy en la práctica, según el texto? El análisis lo baja a tierra, a desafíos muy concretos para un joven hoy.
Implica, primero, una lucha interna constante contra el ego, contra la tentación del reconocimiento fácil. Segundo, que el servicio no sea solo una buena idea, sino acción real, tangible, desinteresada. Que se ve en los hechos. Exacto. Tercero, tener la valentía de ser contracultural, de vivir con valores que muchas veces chocan con lo que manda. El consumo, el éxito individualista, el placer a toda costa. Y cuarto, algo fundamental en lo franciscano, valorar y construir la fraternidad, la comunidad. No solo como un grupo de amigos, sino como un espacio donde apoyarse en esta misión, donde animarse a vivir estos valores juntos. Hablando de valores, otro concepto fuerte que sale de las fuentes es el de vivir para el reino. Explican que no es solo seguir reglas o ir a misa. Exacto. Vivir para el reino lo presentan como una transformación del corazón, una reorientación de toda la vida hacia buscar a Dios y sus valores en todo. Francisco es el ejemplo perfecto. Dejó de valorar lo que el mundo valora, plata, estatus, poder, para abrazar lo que el Evangelio dice que vale, el amor, el servicio, la pobreza de espíritu, la paz. El texto cita esa frase de Jesús: buscan primero el reino de Dios y su justicia. Es cuestión de qué pones primero en tu vida. El texto habla de una transformación profunda. Sugiere formas concretas en que eso se ve en la vida diaria. ¿Cómo se vive para el reino en el día a día? Sí, da varias pistas. Por un lado, implica un cambio de foco constante. Aprender a ver qué es superficial y qué es esencial, y elegir lo segundo. O sea, valorar más las relaciones verdaderas que las cosas que tienes. El ser más que el tener. El servicio más que tu propio interés. Entiendo. Por otro lado, es vivir con un propósito claro. Ver tu vida como una misión, donde cada cosita que haces puede ser una forma de construir ese reino, de justicia, de amor, de paz. Mencionabas también la conversión como un proceso, no algo de una sola vez. Correcto. Se subraya mucho eso. La conversión no es un evento único y listo. Es un camino de todos los días. Implica estar revisando, reconociendo cuándo uno se desvía y corrigiendo el rumbo, con humildad. Además, se insiste en que este camino no se hace solo. La fraternidad, la comunidad, es clave como apoyo, como lugar para corregirse mutuamente y para celebrar juntos. Tiene sentido. Y finalmente, vivir para el reino implica ser testigo de esos valores en todos lados. La familia, el trabajo, los estudios, la sociedad. No es una espiritualidad para adentro, sino que busca transformar la realidad. Es un llamado a una coherencia. Bastante radical. Integrar fe y vida muy de cerca. Sin duda. La propuesta que sale de la experiencia de Francisco, como la lee este documento, es integral. No separa lo espiritual de lo de todos los días. Entonces, si intentamos como sacar la esencia de todo esto que conversamos, seguimos a Francisco desde ese sueño de gloria en Spoleto, un sueño que se rompió, hasta que abrazó un camino totalmente distinto, el de la humildad radical, el servicio a los últimos. Parece que el centro es esa elección fundamental, que se nos presenta de 1000 formas en la vida, ¿no? Ponemos la vida en nuestra propia ambición, en buscar nuestra gloria, o la orientamos al servicio, a valores que nos superan. Precisamente, el recorrido que describen las fuentes es como el modelo del proceso de conversión. Dejar atrás el sueño de grandeza que nos vende el mundo para abrazar el camino de la humildad, que propone el Evangelio y que Francisca vivió de forma tan luminosa. Y es clave repetir lo que sugiere el texto. No es un cambio mágico de un día para el otro. Es una transformación gradual que a menudo cuesta, que implica renunciar activamente al egoísmo y abrazar con decisión el amor y el servicio. Claro. La humildad, en esta visión franciscana, no es debilidad ni falta de carácter. Paradójicamente, es la fuente de una fortaleza interior enorme. Es el camino a una libertad y una alegría más profundas, más auténticas. Los textos originales le hablan directo a los jóvenes de la Jufra, los invitan a pensar en esto, pero si ampliamos un poco la mirada, pensando en quienes nos escuchan, más allá de sus creencias, quizás la pregunta que queda flotando es esta. En la vida de cada día, en las decisiones chicas y grandes, ¿cómo se nota nuestra propia elección entre valorar más los principios internos o el servicio desinteresado, versus la búsqueda constante de que nos aprueben de afuera la ambición personal? Es una buena pregunta para llevarse. Dicho de otra forma, y usando la metáfora del texto,
¿qué reino, o sea, qué conjunto de valores fundamentales estamos construyendo nosotros cada uno, ladrillo a ladrillo, con las elecciones que hacemos todos los días?